Pues si podemos comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Dios Padre, que nos creaste a tu imagen y quisiste que tu Hijo muriera por nosotros, te pedimos la gracia de vivir en oración constante, para que al dejar este mundo libres de pecado, merezcamos descansar con alegría en tus brazos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentar. Esta oración es de una misa, que es la misa para pedir la gracia de una buena muerte. No vamos a estar hablando de la buena muerte tanto hoy. Tampoco vamos a estar hablando de cuándo es la muerte, en qué momento exacto es la muerte. Y tampoco vamos a estar hablando tanto del más allá, o sea, lo que sucede después de la muerte. Vamos a estar hablando hoy más importante sobre cómo es que confrontamos a la muerte, cuál es nuestra actitud delante de la muerte. La pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿qué queremos decir en general o normalmente cuando decimos a alguien que la muerte es natural? O sea, ¿por qué es que solemos decirle eso a las personas cuando están confrontando la muerte, yo mismo o delante de la muerte de un ser querido? ¿Qué estamos pensando cuando lo decimos? Hay que pensar eso un momento y volveremos a esa pregunta. Pero antes de eso hay que tocar un tema que concierne esto bien importante, y es que solemos todos abusar el lenguaje. Manipulamos la percepción de la realidad con el idioma y lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que alguien quiere decir una mentira piadosa, o sea, solamente la frase mentira piadosa, la primera vez que lo oí me escandalicé. ¿Cómo una mentira puede ser piadosa? Y me tuvo que explicar a la persona, no, y sabía que yo sabía el inglés, es a white lie, que es bastante malo también, pero se entiende mejor. El abuso del lenguaje nos lleva a usar las mismas frases con diferentes sentidos. Hay un ejemplo de una obra de literatura para niños que se llama El Hobbit, que le quería mencionar. Y es el mismo principio del libro cuando el mago Gandalf se acerca al Hobbit Bilbo. Y Bilbo le dice, buenos días. Y él continúa, dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que él quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. Pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no, o que hoy te sientes bien, o que es un día en que conviene ser bueno? Todo a la vez, dijo Bilbo. Y continúan en un diálogo en la cual Bilbo se enfada con el mago porque el mago está tratando de reclutarlo para ir a una aventura. Y al final dice, no queremos más aventuras aquí, gracias, buenos días. Y viene el mago y dice, ¿para cuántas cosas empleas el buenos días? Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que yo me vaya. También tenemos un ejemplo histórico del abuso del lenguaje. De este modo, que usamos el lenguaje o para ocultar la verdad o para manipular como gente lo ve. Es una cosa que está muy cerca de mi corazón, como fui criado en los Estados Unidos, y es la Declaración de Independencia, que traducidos al español es, sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derechos humanos todos, pero no son evidentes. Hay dos modos en general que las cosas pueden ser evidentes. Evidente cuando lo vemos ahí de momento, o evidentes en sí mismos, que es cuando se entienden. Eventualmente hay que argumentar por ello. De hecho, en el inglés original dice evidentes en sí mismos. Están tratando de indicar esto, que sí hay que argumentar. Pero la razón por la cual la Declaración de Independencia dice que son evidentes es porque no quiere argumentarlas. Quiere ir directamente a declarar su independencia y a acusar al rey de varias cosas. Y por supuesto no quieren discutirlo mucho porque ellos también ven la ironía y la hipocresía de estar declarando a todos los hombres iguales mientras la mitad de ellos tenían esclavos. Este abuso del lenguaje también se usa para frenar el argumento.
Hay un ejemplo actual muy poderoso de esto. Todos hemos oído la frase, hay que seguir la ciencia. Pero es que la ciencia no se puede seguir, no de ese modo. La ciencia no es un camino, es un conjunto de conocimiento adquirido por el método científico. Y la cosa interesante de la ciencia moderna, la ciencia actual, es que a partir de la Ilustración dejó de investigar ciertas causas, lo que se llaman las causas finales. Se concentró en lo que se llaman causas materiales y causas eficientes, pero las causas formales, las causas finales las dejó al lado. Y son las causas finales y las causas formales que lo que nos indican el camino, lo que indican un modo de actuar o lo que hay que hacer. El filósofo David Hume famosamente dijo que no se puede develar un deber de un hecho. La ciencia actual puede decir cómo hacer algo, pero no puede decirnos qué hacer. Eso es bien importante. La ciencia actual, la ciencia moderna, nunca ha pretendido decir qué es lo que hay que hacer. Siempre le deja eso a los que estudian la ética, y por eso es que hay tantas especificaciones de estudio modernos, como la bioética, porque son gentes que tienen que conocer la ciencia y conocer la ética, la filosofía de la moral, para entonces combinarlas y ayudar a la gente a aplicar la ciencia. Porque la ciencia no se sigue, se aplica. Y el momento que nos recordamos que la ciencia hay que aplicarla, pues entonces la moralidad de la persona que la está aplicando se hace muy importante. Entonces, el fin de la persona que la está aplicando, lo que desea la persona, lo que está tratando de hacer, y eso nos hace incómodo, porque preferimos, de nuevo, brincar ese charco de considerar lo que quieren hacer las personas que siguen diciendo hay que seguir la ciencia. Muchas veces abusamos del lenguaje precisamente para evitar discusiones difíciles e incómodas. Como dije anteriormente, lo usamos para brincar charcos. Mentiras piadosas para evitar discusiones y ser, como se dice en inglés, nice. Bilbo dice buenos días porque no tiene el coraje para despedir a Gandalf directamente. Jefferson ha usado el lenguaje para evadir tener que defender la esclavitud. Y hoy en día decimos seguir la ciencia para no discutir motivos y principios, porque es precisamente en los principios que tenemos tanto desacuerdo. Y para evadir por completo el tema de la evaluación de los riesgos. Y este es el tipo de lenguaje, del abuso del lenguaje, que usamos cuando queremos decir a la gente que la muerte es natural. No queremos enfangarnos en la realidad de la muerte. Piensen en las otras ocasiones cuando se llaman las cosas naturales. A veces es para decir que son buenas, como la azúcar morena o los frutos orgánicos. Y también cuando nos dicen en la cultura actual que es natural la masturbación o la homosexualidad. Decir que algo es natural hoy en día es tratar de persuadir personas a aceptarlo. Y más aún, a aceptarlo como un bien. Un ejemplo de este uso para la naturaleza de la muerte se ve en la literatura, en la cuarta escena del primer libro del primer acto de Hamlet. Y no sé si ustedes conocen la trama, el plot de Hamlet, pero se le ha muerto el padre y casi inmediatamente después su madre se ha casado con su tío. Y entonces Hamlet está triste ahí, pero el tío de Hamlet lo ve ahí triste y lo ve vestido de negro y le dice esto: bueno y laudable es tu corazón, pague a un padre esa lúgubre deuda, Hamlet, pero no debes ignorarlo. Tu padre perdió un padre también, y aquel perdió el suyo. El que sobrevive limita la filial obligación de su obsequiosa tristeza a un cierto término. Pero continuar en interminable desconsuelo, recuérdense que ha sido bien cerca las dos, no es interminable, es una conducta de obstinación impía, ni es natural en el hombre tan permanente afecto que anuncia una voluntad rebelde a los decretos de la providencia, un corazón débil, un alma indócil, un talento limitado y falto de luces.
¿Será bien que el corazón padezca queriendo neciamente resistir a lo que es y se debe ser inevitable? ¿A lo que es tan común como cualquiera de las cosas que más a menudo hieren nuestros sentidos? Este es un delito contra el cielo, contra la muerte, contra la naturaleza misma. Es hacer una injuria absurda a la razón, que nos da en la muerte de nuestros padres la más frecuente de las lecciones, y que nos está diciendo desde el primero de los hombres hasta el último que hoy expira: mortales, ved aquí vuestra irrevocable suerte. Con mucha palabrería le está diciendo la muerte es natural, no debes de molestarte tanto por ella. Y por supuesto, yo no sé si ustedes conocen otra vez el plot de la obra, pero Claudio, el tío de Hamlet, tiene un interés muy fuerte en que nadie piense en la muerte de su hermano, porque él lo mató. Él es el asesino. Lo mató para tener el reino y para quedarse con la madre de Hamlet. Y por eso es que está tanto enfatizando que no se enfoque en la muerte del rey. Ahora, lo interesante es que este modo de aceptar la muerte, cada muerte y la muerte en general, como un decreto de la providencia, algo al par con los cielos, algo que se puede injuriar o algo que se puede hasta blasfemar, algo que es casi santo, como lo dice él aquí, como dicen tanta gente cuando hablan de la muerte como natural. Esto no es y nunca ha sido la visión de la Iglesia. Es la visión de las religiones paganas. O mejor dicho, es la visión con que las religiones paganas o antiguas o no abrahámicas intentan reconciliar el hombre con la muerte. Tenemos que nosotros intentar experimentar la muerte primordialmente sin revelación y definitivamente sin tópicos o cliché. El mundo natural, entre comillas, es un ciclo de vida y muerte. Vida sobrevive consumiendo vida. Todo se descompone para ser entonces reformado en otra cosa. Y la única ley constante parece ser la entropía. Se puede pensar como una economía de vida y muerte que rige el cosmos. Esto se popularizó mucho en los 90 con el Lion King. Esto es el ciclo de la vida, que de verdad se debe llamar el ciclo de la muerte porque hay muchas más cosas muertas que vivas en este ciclo. Y a pesar de toda la belleza de la creación, porque sí es belleza, sí hay una belleza en ella, es asombrosa este ciclo, ¿verdad? Y también la belleza de la creación nos hace contemplar y maravillar en ella. Y esto no causa entonces un tipo de disgusto, porque queremos que lo bueno continúe siempre. Somos seres racionales, no nos sentimos entonces aislados de este ciclo, porque nos vemos y reconocemos el pasado, vemos y reconocemos el presente y podemos vislumbrar un futuro. Hasta hacemos cuentos y hacemos planes, somos seres lineales. Y entonces por eso es que nos sentimos con este disgusto cuando estamos confrontados con este ciclo que parece regir todo hasta nosotros, aunque parece que nosotros no debemos estar en ella. Y primordialmente, la muerte es una interrupción del futuro, es una afrenta a nosotros mismos, es un insulto a nuestra existencia. Aunque sea inevitable, aunque sea que todo lo tenemos. Es algo bien interesante que lo estaba diciendo hoy en la homilía, que la muerte siempre interrumpe la vida. La muerte no es parte de nuestros planes. Podemos planear la muerte, podemos preparar para la muerte, pero la muerte siempre llega. No es como que hacemos los planes diariamente y decimos, bueno, quizás muero a esta hora. No, la muerte siempre interrumpe nuestros planes, nuestro futuro. Los maestros de la sospecha, que es una frase por Ricoeur, que él dijo que Nietzsche, Marx y Freud eran los maestros de la sospecha actual, decían que la religión tiene un origen en reconciliar al hombre con el sufrimiento y la muerte, para apaciguar al hombre. Pero ellos parten de un sistema religioso judeo-cristiano. O sea, un sistema donde está el juicio, la justicia, la felicidad y el escape de ese ciclo. Pero la gran mayoría de las religiones antiguas y del mundo aún buscan lo contrario, como dije, buscan integrar el hombre en ese ciclo. La reencarnación y la transmigración. Y si hay un escape de esto, pues entonces una unión, como se hace en el budismo, una unión con el todo que termina siendo un deshacer de la individualidad. Son todas formas entonces de
de tratar de integrarse en el ciclo de la vida y la muerte. A veces los hombres se convierten en agentes de este ciclo, como con los aztecas, que sacrificaban a personas para continuar el ciclo de lluvias, el día y del cosmos. O los muertos tienen un lugar en el ciclo y habían que apaciguarlos con sacrificios para que no vinieran a molestar a los vivos. Pero la muerte nunca era considerado un bien en ninguno de estos modos de pensar. También parte de este ciclo es el olvido. Los reencarnados no se recuerdan de sus vidas anteriores. En el Hades griego es bien interesante. El Hades griego, la versión más antigua de ella, los muertos solo continúan, están todos en el mismo lugar y son casi vampiros. Para recordarse quiénes son, tienen que beber sangre. Y por eso es que en la Odisea el héroe tiene que bajar. Cuando baja el Hades, tiene que hacer un sacrificio para que los espíritus beban un poco de la sangre y se recuerda quiénes son. Y la vida en el Hades no es nada para desear. Como dice en la Odisea, Aquiles dice, no pretendas, Ulises, preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador, sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Y también es interesante que aún en esta versión del Hades, el Hades también participa del ciclo universal. Porque no sé si se recuerdan aquí, no sé cómo se dice en español, la personaje, la reina del Hades, que es Perséfone. Y si se recuerdan Perséfone, pues Perséfone pasaba la mitad del año en el Hades y la mitad del año en la tierra. Y entonces eso era porque se explicaban los ciclos, lo natural de las temporadas. También tenemos en el mismo Platón el mito de donde los animales y las personas eligen su próxima vida y después tienen que irse al río del Lete, el olvido, y beber de ella para entonces dormirse y ser reencarnado. La angustia de confrontarse con este ciclo solamente se quita con el olvido para esta gente. Pero al ser integrado en el ciclo, la vida y la muerte carecen de sentido. No hay fin de este ciclo. Lo más importante es esta vida y el éxito en ella y posiblemente ser recordado. Y la reconciliación con la muerte conlleva entonces también una resignación a ella. Y una de las escenas más famosas de esta también, que a veces me hace llorar, se encuentra en el Fedón de Platón, la muerte de Sócrates. Sócrates, arrimando la copa a los labios, la apuró con una mansedumbre y tranquilidad admirables. Hasta entonces habíamos tenido casi todos fuerzas de voluntad para contener nuestras lágrimas. Pero al verle beber, y después que hubo bebido, nos echamos a llorar como los otros. Y yo, a pesar de mis esfuerzos, lloré tanto que no tuve más remedio que cubrirme con mi manto para desahogarme llorando. Porque no lloraba por la desventura de Sócrates, sino por mi desgracia al pensar en el amigo que iba a perder. Critón empezó a llorar antes que yo y salió fuera. Y Apolodoros, que desde el principio no había hecho más que llorar, empezó a gritar, lamentarse y sollozar de tal manera que nos partía a todos el corazón, menos a Sócrates. ¿Pero qué es esto, amigos?, nos dijo. ¿A qué vienen estos llantos? Callad, pues, y demostrad más firmezas. Estas palabras nos avergonzaron tanto que contuimos nuestros lloros. Sócrates, que continuaba paseándose, dijo al cabo de algún rato que notaba ya un gran peso en las piernas, y se echó de espaldas en el lecho, como se le había ordenado. Al mismo tiempo se le acercó al hombre que le había dado el tóxico, y después de haberle examinado un momento los pies y las piernas, le apretó con fuerza el pie y le preguntó si lo sentía. Y Sócrates contestó que no. Enseguida le oprimió las piernas y subiendo más las manos nos hizo ver que el cuerpo se helaba y tornaba rígido. Y tocándolo nos dijo que cuando el frío llegara al corazón nos abandonaría Sócrates. Ya tenía el abdomen helado. Entonces se descubrió Sócrates, que se había cubierto el rostro, y dijo a Critón: debemos un gallo a Esculapio. No te olvides de pagar esta deuda. Fueron sus últimas palabras. Lo haré, respondió Critón, pero piensa si no tienes nada más que decirme. Nada contestó,
Un momento después se estremeció ligeramente. El hombre entonces le descubrió del todo. Sócrates tenía la mirada fija. Y al verlo, lo cerró piadosamente los ojos y la boca. Ya sabes cuál fue el fin del hombre, de quien podíamos decir que ha sido el mejor de los mortales que hemos conocido en nuestro tiempo, y además el más sabio y el más justo de los hombres. Sócrates está enfrentándose con la muerte y la ha aceptado completamente porque fue condenado a la muerte, y el modo de su ejecución fue él mismo beber su propio veneno. Y él está resignado a la muerte y está tratando de exhortar a la gente a resignarse a la muerte, y no pueden. Y él mismo también, aunque está tan resignado, se sigue cubriendo el rostro, porque no quiere ver a los amigos y no quiere que sus amigos lo ven cuando fallece. Es bien importante ver eso, que a veces solamente pensamos tanto en la muerte como nuestra muerte y el desastre que puede hacer, o si lo vamos a aceptar, pues lo vamos a estar serenamente. Pero no pensamos en la gente a nuestro alrededor, que sufren la muerte más que nosotros. Por eso es que dice, porque yo lloraba por la desventura de Sócrates, sino por mi desgracia al pensar en el amigo que iba a perder. Este era el modelo antiguo de aceptar la muerte, excepto con aquellos que tenían una ética de guerrero. Pues entonces en este caso es morir en la guerra. Y las últimas palabras son un chiste. Las últimas palabras de Sócrates son un chiste. Cuando dice eso de debemos un gallo a Esculapio. Esculapio era el dios para curar las enfermedades. Y el gallo era lo que se le daba cuando uno había sido curado de la enfermedad. Y lo que está diciendo Sócrates es que su vida fue la enfermedad y ahora está entrando a la vida nueva. Está entrando a lo que viene más allá. Y eso es lo que hay que esperar. Pero recuerda que lo que él piensa que viene más allá es ese ciclo de reencarnación. Y ese ciclo de estar en el Hades. Porque las dos cosas él menciona en los diálogos. Por más serene que seamos enfrente de la muerte nuestra, por más que nos reconciliamos personalmente con la muerte, siempre es un desastre para nosotros y para nuestros queridos. Y ahora, lo sorprendente es que la Iglesia está de acuerdo con esto, con esta reacción primordial. Y la fe católica no intenta de ningún modo reconciliarnos con la muerte. Esto no suena bien fuerte, yo sé, pero es algo que tenemos que comprender. La fe no intenta reconciliarnos con la muerte. Tiene algo mucho más que decir sobre la muerte. Y puedo citar muchos padres, pero si cito los padres van a decir, bueno, ese es el modo antiguo de pensar. Puedo citar entonces algo mucho más moderno, que es el Segundo Concilio Vaticano. Gaudium et Spes. Aquí va a ser un rato, perdón. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con un instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de la eternidad que en sí lleva, por ser irreducible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá, que surge del corazón humano. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. No pensamos mucho de la vida terrestre como una miseria, pero es importante ver lo que está diciendo la Iglesia. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él, con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe
apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. La semilla de la eternidad en el hombre se levanta contra la muerte. Surge para crear una eternidad ineluctablemente del corazón humano. La muerte corporal del hombre es consecuencia del pecado. Cristo nos llama a comunión con Él y por medio de Él a todas las personas que hemos querido que en esta vida y en la más allá. Cristo resucitado gana la victoria sobre la muerte para los hombres y la esperanza nuestra es participar de su resurrección. Cuando decimos que la muerte es natural, estamos descartando esta visión de la Iglesia. La muerte, lejos de ser natural, lejos de ser querido por Dios, es un enemigo vencido, conquistado. Y esto no nos debe sorprender porque lo oímos todos los domingos. Y esto es algo nuevo. Esto fue añadido a la plegaria y las otras que fueron creadas después del Segundo Vaticano. Y se dice en casi todos los domingos del año. La plegaria 1. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Plegaria 2. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. No es una metáfora. Plegaria 3. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. La plegaria 4 es más interesante, casi nunca se oye porque tiene su propio prefacio. Pero en el prefacio dice, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. La muerte es un enemigo, y un enemigo que tiene que ser conquistado por Dios. No puede ser creado por Dios, no puede ser algo natural, no puede ser algo bueno en sí mismo. Esta es la visión cristiana y es bíblica también. Vemos en el libro de la sabiduría, lo encuentro. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Del Salmo 116. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Se están viendo los fieles para estar con Él y como quiera le cuestan. O Ezequiel, este es Dios hablando. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor y no que se convierta de su conducta y viva? Pues tengo que correr ahora por esto, porque ¿qué es la muerte? Como dije, no voy a concentrarme tanto en qué es la muerte, pero es la separación del alma y del cuerpo. El hombre es una unidad sustancial e íntegro. O sea, yo tengo un cuerpo o un alma. Yo soy mi alma y yo soy mi cuerpo, los dos a la vez. Y es la unión de esos de la cual surge mi personalidad. Alma es el principio y organizador de la vida. Informa, organiza la materia, haciéndola un cuerpo vivo. Todo que vive tiene alma en este sentido. El alma humano, pues más aún, porque como tiene la habilidad de razonar, pues un espíritu. Y entonces lo que mantiene uno en vida, esa unidad integral es el alma. Pero la materia se tiende a descomponer, porque todo que está compuesto de partes tiende a descomponerse. El alma del hombre es espiritual y informa la materia, y la persona es esa combinación de alma y materia, alma y cuerpo. Y el cuerpo se tiende a descomponer por la misma naturaleza de la materia. Pero al principio, Dios creó al hombre con un don pretenatural, donde por la unión con Dios, el alma, el espíritu, podía mantener la integridad del cuerpo indefinidamente. Un don de la inmortalidad. Y el propósito de Dios era que ese don de la inmortalidad se continuara por el proceso de la generación de los hombres. Y este don es lo que rechazó nuestros primeros padres con el pecado. Que igual de la Biblia, perdón.
Romanos. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero con nuestro pecado también sucedió otra cosa. Y esto es algo que no pensamos también, pero es la caída del mundo. Y por mundo no quiere decir la tierra, que es el cosmos que estamos hablando. La visión de los padres de la iglesia, que se ha perdido mucho porque nos hemos hecho muy científicos. Y como le dije, la ciencia solamente investiga ciertas cosas. Pero la visión de la iglesia y los padres es que vivimos ahora mismo en una catástrofe cósmica. Y que estamos viviendo con las consecuencias de eso. Por el hombre el mundo ha caído, ya que era también, si lo pensamos muy bien, el labor del hombre llevar el mundo a Dios. El mundo ha caído, no irrevocablemente, porque nada es imposible para Dios, y tampoco irreconciliblemente. El pecado pervierta y desvía del designio original de Dios, pero la naturaleza no es cambiada, o sea, no es destruida. Pero, como dice en la primera carta de Juan, el mundo entero yace en el poder del maligno. Y por eso es que la palabra vino al mundo y no la reconoció. El mundo no conoció la palabra. El cosmos caído no podía conocer a su propio creador. Y también se dice en Juan, el Evangelio de Juan, que el diablo es el príncipe de este mundo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. O sea, no es que el mundo ha caído tanto que no refleja la belleza del Señor, pero sí es que vivimos en esa lucha cósmica. Y por eso es que nuestro Señor ha tomado nuestra carne y ha bajado al mundo para salvarla. Si el mundo no está caído, no le hace falta la salvación. Si la muerte no es una cosa innatural y malo, no hace falta la resurrección. Y la salvación ocurre tras la historia. Esto es Romanos. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. O sea, esto es ya después de esta salvación, el Señor ha entrado en el mundo y está renovando al mundo entero, este cosmos caído, y nosotros también, pero por medio de la historia. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Muchas veces oímos estas escrituras o la misma misa y pensamos, como dije, que estos son metáforas, pero no lo son. Esto es la visión de la iglesia, la visión verdadera de la iglesia. Y en todo esto es importante que siempre nos recordamos de unos puntos. Dios es el bien. No puede hacer o crear el mal. Dios no carece de nada. No necesita nada, ni a nosotros nos necesita. Y eso es muy importante. A veces pensamos que si Dios no lo necesita, pues eso nos quita valor. Y eso es lo opuesto. Nos da más valor aún. Porque si Dios necesitara algo, pues tú tendrías que hacerlo. Pero nuestra creación es libre. Dios es amor y por lo tanto su motivo siempre es el amor libre. Él ha elegido crearnos y nos sostiene porque nos ama. Y no creó el mal o el sufrimiento o la muerte. Estos son privaciones del bien y Él no los quiere. Y en sí, sin Dios, sin su providencia y sin su obra redentora, el sufrimiento, el mal y la muerte no tienen significados. Dios es providente, pero no obra a nuestro nivel. O sea, no es una causa entre otras. Dios crea y sostiene la libertad creada, nosotros y los ángeles, y permite por su gracia que las cosas creadas sean causas a nivel de creación. Y por esto es que Él permite lo que no quiere.
Y por eso también muchas veces tendemos a decir, fue la voluntad de Dios esto, fue la voluntad de Dios lo otro. Lo decimos muchas veces de la misma muerte. Pero nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, excepto la que Él ha revelado directamente. No todo lo que sucede es parte del plan de Dios, porque Dios no hace planes como nosotros. Él mismo lo dice en Isaías, creo que es 55, que nuestros planes no son los planes de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En su gracia y en su bondad, Dios ha dado poder a su creación para perturbar, pero no destruir su voluntad. Y Él puede dirigir a todo a su propio fin, que es el mismo, el bien máximo, abarcando toda la creación en su absoluta trascendencia. O sea, Dios sobresale tanto y está tan separado de todo que no tiene que meterse de modo que nosotros obramos para salir bien del mal. No causa el mal, no quiere el mal, pero su providencia, que abarca todo y sostiene todo, hace que del mal pueda salir bien. Y siempre sale bien, aunque no lo vemos. Esa es parte de la fe que tenemos que tener en Dios. Y es con esta perspectiva que podemos ver entonces la muerte de verdad, el desastre cósmico y la lucha, la contingencia del mal, el sufrimiento y la muerte. Eso quiere decir que están aquí ahora, pero no estarán en el presente, no son parte del plan, parte de lo permanente que Dios quiere. La trascendencia absoluta de Dios bueno y del Dios que es amor, y la obra de ese Dios en el misterio pascual. Y es ahí entonces que podemos perder el temor de la muerte. Cuando decimos que la muerte es natural a las personas, como dije, estamos tantas veces intentando hacerles aceptar la muerte, hacerlos no preocuparse por la muerte. Como dije, la iglesia no dice eso. La iglesia quiere que primero tengamos conocimiento experimental de la muerte como algo que nos da temor. Y después, aceptando la fe, aceptando la obra que ha hecho Dios en el misterio pascual, la obra redentora de Él, entonces podemos perder el temor a la muerte. Si no aceptamos un mundo caído, ese desastre cósmico, que la muerte es resultado del pecado, pues entonces la obra del Señor no tiene significado. Entonces Dios es medio caprichoso, porque Dios entonces ha creado la muerte y después ha hecho todo este revolú para sanarnos de la muerte que no tuvo que darnos. Es un modo de pensar de Dios de la ilustración, es un forma de deísmo, donde todo funciona como un reloj. Pero es que Dios no funciona así, Dios ha creado la libertad, y la libertad nunca funciona como un reloj. No tenemos temor a la muerte, no porque es natural o común o inevitable, y no porque es parte de la vida, porque no lo es, sino porque el Señor la ha vencido, le ha quitado su aguijón. Esta es la obra del Señor y aplica a nosotros por medio de la Eucaristía, a todos los sacramentos de hecho, pero especialmente por medio de la Eucaristía. Cuando comulgamos recibimos al Señor y al recibir al Señor estamos recibiendo su vida divina, está entrando en nosotros y está sanándonos y purificándonos, no solamente moral y espiritualmente, pero también corporalmente. Nuestros cuerpos se unen al cuerpo de Cristo. Otra vez, no es una metáfora, es una realidad. Es un misterio, pero es una realidad. Usando un término creado por un filósofo, Felipe Arias, que estudió mucho la muerte y que, gracias a Dios, alguien me recordó de él ayer mismo. Pero un término que él tiene es que los cristianos no temen a la muerte porque la han domesticada. En inglés, they've tamed death. Esta es la perspectiva del Nuevo Testamento y también de los padres. Y aquí puedo citar a un padre muy importante, San Atanasio, que escribió la encarnación del Verbo en el siglo IV. Y él escribió esto: antes de que los hombres crean en Cristo, miran la muerte como terrible y la temen. Pero cuando se han convertido a su fe y a su doctrina, desprecian de tal manera la muerte que se lanzan con ardor contra ella y se hacen testigos de la victoria conseguida sobre ella por el Salvador en su resurrección. Es muy interesante que aquí le está hablando de los mártires. Y normalmente en nuestro pensamiento decimos, sí, los mártires aceptaron la muerte. Y no,
San Atanasio está diciendo, los mártires se lanzan contra la muerte, porque saben que la muerte no importa porque hay una vida más allá. El hombre teme por naturaleza la muerte y la disolución de su cuerpo. Pero lo más maravilloso es que después de revestirse de la fe de la cruz, desprecia este sentimiento natural y por Cristo no teme ya la muerte. Esto fue en el siglo IV. Para el siglo XII, ya la muerte no solamente es conquistada y está domesticada, se ha convertido en una hermana. Es la puerta que nos lleva al encuentro definitivo con Jesús. Y por eso que San Francisco, ya cuando se está muriendo, añade a su cántico del sol: Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte es corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La muerte segunda es el juicio, el juicio personal y el juicio general al final del mundo, cuando uno será conducido al cielo o al infierno. Para el cristiano que sigue el pensamiento de la Iglesia, la confrontación con la muerte, en vez de ser una angustia, se convierte en un recuerdo. Cuando la Iglesia nos dice que hay que meditar la muerte, no es que estamos pensando cómo va a ser cuando morimos, es meditar lo que nos sucede a través de ella. Este pensamiento sobre la muerte es la que regía la sociedad a partir de la antigüedad hasta el día, me imagino que se dice en español, hasta como el siglo XVII, XVIII. Lo vemos en el Quijote, que me sorprende mucho, que mucha gente que no han leído el Quijote se piensan que es una obra romántica, porque así se describe a tantas personas. Hasta hay un musical, Man of La Mancha, que, Dios mío, como destruyen la muerte del Quijote en ese musical, es horrible. El Quijote ha vuelto a la casa y está falleciendo, y le dice a las personas que están a su alrededor, a su familia y a Sancho: Señores, dijo Don Quijote, vamos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Y entonces empieza a describir y dictar su testamento. Y de hecho, después que le da casi todo a su sobrina, dicta que si su sobrina quiere casarse con alguien que le gustan las novelas románticas de caballerías, pues entonces hay que quitarle todo. Pero su muerte es. Cerró con esto el testamento y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotándose todos y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba a la casa alborotada, pero con todo, como a la sobrina brindaba el ama. En fin llegó el último de Don Quijote, después de recibir todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir, que murió. Quijote muere sano, cuerdo, y muere al ejemplo de una muerte cristiana. Por supuesto, por más que Cervantes leyó las novelas de caballería, no se dio cuenta que sí, los grandes caballeros sí siempre tendían a morirse con una muerte buena, aunque no siempre con sacerdote recibiendo los sacramentos. La muerte buena para el cristiano es la muerte preparada, pero no es un enfoque en la muerte. No es, como dije, que tenemos que meditar el misterio de la muerte. Y tenemos que meditar lo que sucede a través de la muerte. Los novísimos, el juicio personal y final, el cielo, el infierno, la resurrección. Y la buena vida es lo que nos prepara para la buena muerte. El discipulado entregándose a Cristo con un examen de conciencia constantemente, reconociendo nuestros pecados, sí, que eso es siempre importantísimo, para corregirlos. Pero más importante, también reconociendo la obra del Señor. Y reconociendo que la obra del Señor no es este mundo caído que encontramos, sino todas las gemas y toda la belleza que hallamos en ella, que han sobrevivido a ese desastre, porque la creación de Dios es tan estable y tan fuerte.
es viendo cómo el Señor ha sostenido todo esto para restaurarlo. No destruyéndolo, sino trabajando en ella, entrando en ella, para que sea sana de nuevo. Y cómo Él nos ha rescatado del ciclo de la muerte. No reconciliándonos con la muerte, sino conquistando la muerte y convirtiéndola en nuestra hermana. Si no reconocemos esto, no podemos reconocer, como dije ya, la gran obra que ha hecho el Señor. No podemos reconocer por qué el Señor ha tomado tanto labor por nosotros. Esto es el final de la charla, pero como siempre, se ocurren ciertas cosas que hay que mencionar. Yo había dicho que para los cristianos la muerte es una muerte domesticada por Dios, no por nosotros, siempre hay que reconocer eso, es por Dios que es domesticada y nosotros participamos a través de eso por medio de los sacramentos. Pero la muerte que tenemos, la concepción de la muerte actual es más, como dice Aries, una muerte prohibida. No se puede hablar de la muerte, que es bien interesante porque buscamos modos de hablar de ella. Por todo lo que tenemos que pensar es que todos nuestros bisabuelos hubieran limpiado los cuerpos de sus padres. Y si saben lo que sucede cuando una persona muere, saben que sí hay que limpiarlo. O sea, piensa en eso, tenían esa comunión con sus difuntos que se ha perdido casi por completo hoy en día. Tendemos a esconder la muerte, tendemos a esconder los cuerpos siempre. Preferimos muchas veces la cremación, no que la cremación sea mala, pero muchas veces la preferimos para escapar de pensar en los cuerpos. Si se da cuenta, la Iglesia insiste que los restos cremados se tratan igual que un cuerpo y la gente no lo tratan así. Y eso indica mucho de lo que pensamos de los cuerpos y el gran efecto que nos hacen los cuerpos. También está el hecho, si a alguno de ustedes le gustan las películas de terror, no sé si lo saben, pero el único monstruo moderno es el zombie. Tenemos una cultura que no quiere hablar de la muerte, no quiere pensar sobre la muerte, que prefiere hacerlo todo en diferentes lugares, nunca tocar. Y en Europa es peor. En Europa tienen tanatorios, no tienen lugares funerarios, tienen tanatorios, casas de muerte, donde ponen al cuerpo casi en una burbuja. Tú ni puedes acercarte a tu difunto por razones de sanidad. Es verlo casi como si el muerto estuviera en un televisor. En todo esto, tratando de escaparnos tanto de la muerte, y el monstruo que creamos en el siglo XX es un cadáver reanimado y sufriendo. Nos deja pensar mucho de qué ha pasado con el concepto de la muerte en el siglo XX. Si pueden ponerse de pie, por favor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Te pedimos, Padre, que nos ayude con tu gracia en el momento de nuestra muerte, de manera que, superadas las insidias del enemigo, podamos saciarnos para siempre de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Perdón por tener una charla que se iba por todos lados así. Pues, Jerry, si me puede ayudar, si alguien tiene alguna pregunta o si hay alguna pregunta. Quisiera preguntar sobre la palabra natural y obviamente la palabra muerte. Porque esta palabra muerte es una cosa. Puede tener dos sentidos. Una para nosotros, los seres humanos, y otra para la iglesia o para en términos filosóficos, espirituales, porque palabras tienen muchas veces más de un sentido. Entonces le pregunto si eso puede suceder con una de esas palabras. Sí, la pregunta es sobre los muchos sentidos de la palabra natural y la palabra muerte. Por eso fue que quería enfocarnos en cómo nuestra actitud delante de la muerte. Porque la palabra natural, como estaba diciendo, tiene muchos sentidos. Un sentido puede ser lo que sucede en lo que se estudia en el mundo de la ciencia, que sería entonces según las leyes determinadas. Y ahí tenemos la ley de la entropía, que dice que la materia se descompone continuamente, que todo se está descomponiendo continuamente. Y entonces en ese caso se puede decir que materialmente la muerte sí es natural. Sí es natural materialmente. Y por eso mismo es que tenemos que la muerte sería la separación del alma y del cuerpo. Y tenemos que recordarnos que el alma no es por sí algo espiritual. El alma el concepto del alma fue creado
y fue discutido aparte de toda espiritualidad. Es un concepto griego, pues se encuentra también en todas las culturas. Y el concepto del alma es el principio de la vida, y no principio en tiempo, sino principio como lo que organiza y sostiene la vida. Y entonces, eso en la filosofía y también en los diferentes modos de pensar antiguamente, todo vivo tiene un alma, pero no es un alma espiritual como la nuestra. Y eso es donde la Iglesia y donde varias filosofías diferentes también han hecho esa excepción, que en el ser humano, por la razón, hay una diferencia en alma. Y entonces hay que ver qué significa eso para la vida más allá. Pero la muerte para la Iglesia y para los filósofos antiguos siempre era la separación del alma y de la materia, del cuerpo, que era por culpa del cuerpo, porque la materia tiene esa tendencia a descomponerse y por más que el alma trata de informarlo, pues la materia se hace incapaz de aceptar esa organización. Y como les dije, el hombre, en ese sentido material, la muerte es natural, excepto que al crearnos, el Señor entonces nos dio desde el principio, así estamos hablando de tiempo, sí, ese don de la inmortalidad, que entonces, por nuestra comunión con Dios, el alma, el espíritu humano, iba a tener la fuerza para mantener esa materia, para organizarla continuamente. Y cuando pecamos, cuando nos separamos de comunión con Dios, entonces es que nos hacemos sujetos a esa ley natural de la entropía. Y entonces ahí es que entran todas las discusiones. Si lo pueden creer, los teólogos actualmente están en desacuerdo si lo que continúa después de la muerte, inmediatamente después de la muerte, es una persona. Se sabe que el alma, el espíritu continúa y está con Dios, pero se puede llamar eso persona si la persona humana es cuerpo y alma. Esas son discusiones que tienen entre los teólogos que no tenemos que entrar, porque la verdad es que muchas discusiones entre los teólogos perturban más que ayudan. Han habido veces que la Iglesia ha tenido que parar a los teólogos porque están discutiendo tanto y se han olvidado que están perturbando al pueblo. Pero sí, la naturaleza tiene ese sentido y también tiene un sentido filosófico. El sentido filosófico de naturaleza, por lo menos si van a entrar con Aristóteles y con Tomás, con Aquino, es que la naturaleza es el principio de operación. O sea que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde una naturaleza fija. Sí se puede añadir, se puede añadir con virtudes y con vicios, pero esa naturaleza fija es lo que nos define como son y define nuestras operaciones y el área de nuestra libertad. Por más que quiera un ser humano no puede volar a menos que tiene una máquina para hacerlo. Pero los pájaros sí vuelan y esa es la naturaleza que ciertos pájaros sí pueden volar. Esa es la naturaleza en estilo... Padre, tengo dos inquietudes. La primera, ¿cómo racionalizamos cuando nos dicen que nos volveremos a ver con los parientes y amigos en el cielo? Esa es una. Y la segunda es la inquietud que hoy día se ha puesto muy de moda humanizar la muerte de los animales, de los pets. Es como dijiste, estamos racionalizando para apaciguarnos, que en sí no es malo, porque lo que tenemos que hacer, en vez de estar seguros que nos vamos a ver, es esperar que nos vamos a ver y rezar todo lo posible para nosotros llegar al cielo y para que nuestros parientes y queridos también estén en los cielos. La verdad es que no sabemos, ¿verdad? No sabemos quién llega al cielo, excepto cuando conocemos los santos. Por eso es que tenemos el Día de Todos los Santos. No es para celebrar los santos conocidos, es para celebrar esa multitud que no sabemos quiénes son. Y entonces, lo que tenemos que sí es siempre esperar que nuestros queridos... Ahí también hay la discusión entre teólogos si tú puedes esperar que nadie esté en el infierno o si tú puedes esperar que todo el mundo llegue al cielo. Ahí no te voy a decir cuál eso es una decisión personal de cada persona. Pero la muerte de los pets es algo bien horrible que hemos hecho. Porque ahí sí también otra vez hay discusión entre teólogos. Si tú vas a seguir los teólogos que a mí me gustan, que es como Aquino y la tradición tomista, no toda la tradición tomista, soy un poco ecléctico, pero sí, porque me gusta mucho a un padre oriental que se llama Gregorio de Niza, que es increíble, pues entonces tú vas con ellos tú vas a decir, no, los animales no tienen almas espirituales y cuando mueren es ya, ¿verdad? O tú puedes seguir a otros teólogos
que han querido mucho los animales y han dicho, no, ese amor que hemos tenido con los animales es un amor que Dios no quiere que se pierda, y pues entonces con ese amor, de algún modo, Él lo va a tener, ese amor en el cielo también, y pues tenemos alguna esperanza de que ciertos animales estén en el cielo. Y muchos artistas le gustan ese. El autor del Hobbit, Tolkien, le gustaba mucho ese pensamiento. Es como uno piensa ahí. Personas más secas como yo, pues somos secos y vamos a decir no. Pero no, eso es una opinión personal de teólogos, que siempre es algo que tenemos que tener tan claro. O sea, está la dogma y está la teología. Y la teología, pues no hay ninguna teología oficial, aunque hay unas que son más apreciadas por la iglesia, pero no hay ninguna oficial. Y las teologías son todos tratando de explicar los dogmas. El ejemplo perfecto y antiguo de esto es el limbo. Mucha gente te va a decir, el limbo ya no existe, la iglesia no enseña ya el limbo. No es cierto. La iglesia nunca enseñaba el limbo como una doctrina. El limbo era una opinión teológica. Si uno piensa que la llamada al cielo, a la santidad, es una llamada añadida al ser humano, pues entonces uno puede pensar que Dios puede crear un lugar donde el ser humano puede estar feliz, aunque no esté en presencia del Señor después de la muerte. Solo seres humanos buenos que no fueron cristianos pueden estar allí. O, si uno piensa que esa llamada a la santidad es parte de la naturaleza humana, o sea que Dios ha creado la naturaleza humana abierta a propósito, pues entonces Dios tiene que encontrar un modo para que todo el mundo bueno esté feliz con Él en el cielo. Y entonces ahí tú tienes a santos como Juan Pablo II, que dice que tenemos que esperar en la misericordia de Dios por los niños no nacidos. O tú vas a tener a otro santo otra vez como Aquino, que va a decir, no, los niños no nacidos terminan en el limbo. El limbo no suena como un lugar feo, pero no, el limbo era un lugar de felicidad. Es que no era la felicidad máxima que es capaz el hombre. Pero eso son dos opiniones teológicas. Y la verdad es que una se pone más de moda. O sea, hace 200 años el limbo estaba más de moda. Y ahora mismo la opinión teológica de Juan Pablo II que la que está más de moda. Pero son opiniones teológicas, son cosas que ustedes tienen que decidir en sus propias meditaciones y en sus propias discusiones con Dios, porque tenemos que discutir con Dios y con las Escrituras. Porque si no, interpretación, como lo quieran decir, el encuentro, pues es una discusión que tenemos que tener para tratar de fijarnos y para tratar de verdad conocer a Dios, como hay que hacer con cualquier persona que queremos conocer. Padre, el concepto de reconciliación es propio de la iglesia y es para pacificar el miedo que tenemos todos. No es un concepto de reconciliación, sino que si lo pensamos, el concepto de reconciliación es el concepto antiguo que yo estaba diciendo. No es el concepto de reconciliación, es el concepto de conquista. Y de conquista de tal modo que se ha hecho casi siervo, pero como somos cristianos, pues no queremos siervos, queremos hermanos, ¿verdad? Es un hermano que nos ayuda. No es una reconciliación, de verdad es que el Señor ha vencido a la muerte, la ha conquistado, y como la ha conquistado, pues nosotros nos escapamos de ese ciclo de reconciliación. No, vamos más allá. Vamos al Señor con mucha caridad y con la gracia, o vamos al infierno. Pero de ambos modos escapamos ese ciclo. Ya ese ciclo no existe para nosotros. Y cuando viene el juicio final y la resurrección general de todos, pues entonces ya entramos en un tiempo eterno, pero es un tiempo que los seres humanos van a comprender. Y entonces, que eso quiere decir que de algún modo es lineal también. O sea, no entramos a ese ciclo nunca de la vida y la muerte. Y no es que tenemos que reconciliarnos a nuestra muerte, es que tenemos que aceptar la gracia del Señor y la obra increíble que Él ha hecho. Como Él ha conquistado, no solamente la muerte ha conquistado nuestros pecados, y ha conquistado el demonio, y lo ha hecho todo de este modo maravilloso, manteniendo su creación. Porque la resurrección y el mundo futuro van a ser la reformación de lo que tenemos ahora. O sea, no es que Dios destruya todo para comenzar de nuevo. Los cuerpos que vamos a tener glorificados van a ser nuestros cuerpos que tenemos ahora. Yo espero ser más flaco, pero todos tenemos esas cosas. Y hasta en ese caso también lo sabemos, porque el cuerpo glorificado del Señor tiene las llagas de su glorificación. Y los iconos antiguos de Juan Bautista lo ponen aguantando su propia cabeza en un plato.
Porque esa es la glorificación de Juan Bautista. Fue no aceptar su martirio, sino confrontar la muerte y no importarle, porque sabía que Cristo ya había vencido. Pues sí, como te dice, es un concepto más bello que solamente la reconciliación, pero sí tenemos que pasar primero por ese temor para comprenderla. Porque lo que el Señor quiere es que tenemos más seguridad delante de la muerte, no menos. Y entonces, no es que tenemos que aceptarla como algo que va a pasar, sino que tenemos que aceptar la gracia del Señor y no importarnos la muerte. Porque sabemos que no es el final, sabemos que no es la desilusión de quienes somos.